Ahora, pues, nosotros primero hemos rescatado de la participación de los atletas algunos puntos. El primero, pues el mejorar los números, pues creo yo que es sumamente importante. Creo yo que en el ciclo anterior el deporte salvadoreño venía, digamos, en picada. Alcanzamos las peores posiciones en Juegos del Ciclo Olímpico que El Salvador había tenido. Llegamos a ser quintos de Centroamérica, lo cual nunca había pasado. Y yo creo que esa caída en el deporte se ha logrado detener y ha empezado, digamos, a resurgir el deporte. Y prueba de esto es que en poco tiempo, con una buena planificación y con, digamos, apoyos certeros, se ha logrado ampliar a 8 atletas. 2, yo creo que es bastante importante reconocer el cambio de mentalidad que han tenido nuestros atletas en estos 3 años, principalmente en el sentido de que las competencias del ciclo olímpico no son fogueos, son competencias. Los fogueos son los eventos que tienen las federaciones deportivas nacionales a través de su internacional en su deporte a lo largo de estos 4 años, y por eso es importante que los ciclos sean regulares y que sean de 4 años para poder tener toda la preparación necesaria. Y luego los eventos del ciclo olímpico, llámese Juegos Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos, Juegos Olímpicos, estos tienen que ser ya la competencia clave de nuestros atletas porque representan a nuestro país en estos mega eventos. Entonces creo yo que Paralímpicos, me dicen, ahí teníamos una imagen, vamos a ver si podemos captarla, 1 de la mañana hoy en París, ¿verdad? Sí, exacto, ahí está, ¿sí? Herbert compitiendo en los Juegos Paralímpicos. Sí, esto fue hoy en la mañana, ¿no? Eso fue ahora, sí. Sí. Quedó en 4º lugar Herbert, una posición bastante importante para nuestro país. Creo yo que es un excelente logro. Bueno, obviamente en Tokio logra la medalla de bronce, pero también es importante. Yo creo que tanto el deporte convencional como el deporte paralímpico en nuestro país está creciendo bastante. Los 2 atletas también de bocha que compitieron hace unos días en los Juegos Paralímpicos tuvieron unos buenos resultados, incluso un diploma olímpico por parte de Rebeca. Entonces es importante, ¿no? El deporte salvadoreño creo yo que está teniendo este resurgir, pero obviamente nos falta todavía terminar de lograr esta planificación exacta para lograr una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. ¿Qué hará el Comité Olímpico de aquí en adelante? Okay, vamos a ver, quedémonos ahí un poquito porque me parece que es muy interesante ver toda esa, digamos, historia de desarrollo que ha tenido, pero es importante hacer reflexiones muy detalladas en cuanto al tiempo de preparación. Por eso yo en su momento me llamó la atención un poco haber comprimido esa parte de tiempo, pero también del desarrollo que tienen y del aporte que tienen, del apoyo que tienen nuestros atletas acá en el país. Para ir a las Olimpiadas, para ir a un mundial, obviamente necesitamos tener una musculatura de preparación muy fuerte. ¿Qué se está haciendo desde esa perspectiva para poder de alguna manera mandar las mejores cartas allá a estos niveles de competencia? Eso es importante. Primero creo yo hay que identificar los roles que juega cada quien en el deporte salvadoreño. Sí, en la disciplina que le corresponde. En la disciplina que le corresponde. Tenemos, digamos, los 2 entes rectores, por llamarlo así, del deporte. En materia nacional es el Instituto Nacional de los Deportes, el INDES, y en materia internacional y del ciclo olímpico es el Comité Olímpico de El Salvador. Esas 2 entidades deben de trabajar de manera conjunta. El Salvador en los últimos 20 años pues no lo había trabajado de esa manera por diferentes razones. Ahora sí estamos trabajando de manera conjunta y creo yo que desde ahí es importante visualizar que el ya no tener un pleito, una discusión entre ambas instituciones, eso empieza a sumarle al deporte. Luego tenemos las federaciones deportivas nacionales, que el Comité Olímpico El Salvador tiene 46 federaciones deportivas afiliadas, cada una con sus diferentes disciplinas deportivas, su deporte y sus disciplinas deportivas. Estas federaciones son las encargadas de desarrollar los deportes en nuestro país. El INDES da un presupuesto desde la parte gubernamental. Las federaciones planifican todo su desarrollo, toda la base del deporte, y luego tienen las selecciones nacionales, que ya son los mejores de cada deporte,
Pero de estos, tanto en deportes individuales como en conjunto, están ya los top, los que son diferentes, los que tienen unas cualidades o aptitudes diferentes para poder competir y representar a nuestro país. Este atleta élite, que es, digamos, 1 o 2 en cada federación deportiva de deportes individuales, los toma el Comité Olímpico de El Salvador y los beca a través de presupuestos internacionales. Estas becas es un complemento al presupuesto que ya tienen las federaciones deportivas nacionales para todo su desarrollo y todas sus selecciones, para que tengan mejor preparación, más roce internacional, mejores equipos, mejores condiciones, para que lleguen de una mejor forma a representar a nuestro país y que tengamos más opciones. ¿De qué depende? ¿Presupuesto? En este punto, ampliar los números exclusivamente depende de una buena planificación, porque los presupuestos para poder ampliar números ya existen. Por eso hay que decirlo. Porque talento sí tenemos. Tenemos talento, tenemos presupuesto, talento. Creo que lo mencioné anteriormente. ¿Sí? A mí, y lo tengo que decir así porque me alegra un montón, me simplifica el trabajo en el Comité Olímpico, que el Instituto Nacional de los Deportes, nuestro mayor aliado, le haya aumentado presupuesto a las federaciones deportivas en los últimos años y que además les esté dando a los atletas becas, aparte de las internacionales que nosotros damos, porque quiere decir que el recurso que antes no se daba a deporte, ahora está llegando. Entonces yo creo que ya no es un tema de recurso el ampliar los números. Vamos a ir a 2 objetivos. Este de ampliar los números, que es el primero, no es, creo yo, ya tema de recursos. Creo que ya el ecosistema deportivo de El Salvador y después de los Juegos Centroamericanos y el Caribe con las remodelaciones deportivas está propicio como para que nuestros atletas puedan desarrollarse de una mejor manera. Entonces yo creo que esto pasa por una mejor planificación. Incluso el Comité Olímpico de El Salvador ya le mandó una comunicación oficial a las federaciones deportivas nacionales que tendremos en los próximos más o menos 2 meses. Estamos terminando de fijar la fecha por los ponentes internacionales, un curso de planificación deportiva avanzada. Corríjame, estas federaciones están adscritas al INDES, ¿no? Y el Comité Olímpico de El Salvador. ¿También? Sí, claro. Iba a hablar precisamente cuál es la relación, cómo está esta relación. Entiendo que en el pasado había un poco de crispación, ¿ya no la existe? Ya no existe. ¿Hay una muy buena relación con Yamil Bukele? Sí. Y por eso menciono que el mejor aliado que tenemos es el Instituto Nacional de los Deportes. Bueno. Por supuesto, yo agradezco a los patrocinadores que se han venido sumando, porque supuesto, todo suma. Los patrocinadores desde empresa privada aportan asignaciones importantes para ampliar las becas de los atletas, pero con quien nosotros nos sentamos a planificar primero a gran escala es con el INDES. Ese pleito que existía antes ya no existe, y ahora pues toca planificar de la mano con las federaciones deportivas. ¿Por qué? No todas las federaciones deportivas tienen el mismo crecimiento, las mismas realidades o las mismas necesidades, y con base a esa identificación es que se planifica. Hay federaciones que podrán llegar hasta Juegos Centroamericanos y el Caribe, otras podrán llegar hasta Juegos Panamericanos, otras podrán llegar a Juegos Olímpicos, pero ya no es un tema exclusivamente de recursos, ya implica más un trabajo especializado en estos 4 años, pero de planificación. En el tema de entrenadores, ¿nos abocamos a lo nuestro o lo traemos de afuera? Ambos. Nosotros tenemos un gran talento de entrenadores locales que lo estamos trabajando, estamos dando cursos para entrenadores, pero también tenemos que aprender de los que están ganando medallas. Entonces aprovecho también los traemos. Saludos a Martín Álvarez, un otrora entrenador nicaragüense que tuvimos en el país. Por cierto, aquí está, va de paso a Guatemala a la participación con unas delegaciones ahí deportivas de Nicaragua, que por cierto ahí nos saluda. Muchísimas gracias. Bueno, digo esto porque en el tema de la preparación no solo implica ver la planificación, la estrategia, sino que también hay que ver el valor mismo del atleta, en qué condiciones y sobre todo también de quién lo forma, ¿no? Exacto, y eso es importante. Entonces es todo un ecosistema que engloba un atleta para que éste pueda desarrollarse y poder representarnos internacionalmente. Entonces, yo creo que ese ecosistema se ha venido construyendo en los últimos, desde la parte gubernamental 5 años, desde la parte olímpica 3 años, pero ya está. Yo creo que eso es positivo. Ahora bien, ¿qué nos falta? Porque realmente si queremos cambiar la historia deportiva de nuestro país, lo que nos hace falta, pues evidentemente es una medalla olímpica, un diploma olímpico, una posición del top 5 de nuestro país, o sea, y a eso hay que apostarle en este nuevo ciclo. Si ya tenemos la base, ya tenemos el ecosistema, ahora pues
pues deberán de venir los resultados, y yo eso lo tengo muy claro, y obviamente como cabeza del Comité Olímpico sé que esa responsabilidad recaerá en el Comité Olímpico y en su servidor por estar a la cabeza. Pero en ese sentido no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que para este nuevo ciclo estamos, como le comentaba, diseñando este plan que deberá estar listo la próxima semana para ser presentado a diferentes instituciones. Vamos a tocar evidentemente la parte gubernamental, la parte de empresa privada, la parte internacional, porque tenemos una meta bien clara, y es conseguir un financiamiento adicional a todo lo que ya se tiene, que como ya dije, ya está la base sentada, pero que sea muy certero y exclusivo para 4 o 5 atletas a nivel nacional, no más de eso, 4 o 5, que son los que están más cerca de poder tener la opción de pelear una medalla olímpica. Si ese presupuesto, con toda la suma de todas las aristas que engloban al deporte, pudiese llegar, yo creo que en estos 4 años podríamos tener una proyección alta. Pero ¿qué necesitamos? Que nuestros atletas estén dentro de un circuito mundial 4 años. Nos llevaría también a pensar en su trabajo y la experiencia que se recoge. Entiendo que va a un proceso de reelección también. Cuénteme un poquito. Sí, bueno, el Comité Olímpico, por Carta Olímpica, que es por lo que nosotros nos regimos, hace un proceso electoral. Los periodos duran lo que dura el ciclo olímpico, 4 años. 4 años. El mío ha durado 3, porque ya expliqué anteriormente el tema de la pandemia. Sí. Termina París y nosotros entramos a un proceso de elecciones, de un posible cambio de autoridades. En ese sentido, la elección tiene que ser antes de enero. Podrá ser octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos evaluando el calendario, cuál es la mejor fecha para hacer este proceso electoral, y las autoridades asumen si no me equivoco, el 1 de marzo del 2025, y ya se quedan operando hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Digamos, en primera línea ya su servidor ha tomado la decisión de buscar la reelección al Comité Olímpico de El Salvador. Ya estamos trabajando el plan electoral. ¿Quiénes votan en el Comité Olímpico? Votan las 46 federaciones deportivas. Los atletas a nivel nacional, desde su comisión de atletas, tienen 2 votos en esta elección, y votan, hay un voto de atletas olímpicos, que han sido olímpicos, etcétera. Que son los protagonistas. Que son los protagonistas. ¿Lecciones aprendidas, Armando? Mire, varias. Realmente este ha sido un ciclo de aprendizaje, pero creo yo que parte de las lecciones más importantes es que sí tenemos realmente las condiciones. Nuestros atletas son bastante buenos, aguerridos, tienen una visión y un hambre de poder competir y representar a nuestro país dignamente. Así es que yo creo que con la planificación que se está realizando, con la inversión con recursos que se ha hecho, yo sí creo que en los próximos años deberíamos de estar teniendo mejores resultados en nuestro deporte y estar celebrando algunos éxitos que no se han tenido, pero sí esa es la apuesta. O sea, realmente no queremos llegar a Los Ángeles en las mismas condiciones en las que el deporte ha estado. Queremos que estos 4 años sean para visualizar algo diferente y posicionar El Salvador. En París lo lograron algunos países. Veamos, Guatemala ganó una medalla de oro. Entonces creemos nosotros que estamos en una posición bastante idónea como para poderlo lograr. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es haber logrado Guatemala y justo ese es el cierre con el cual quiero tener esta conversación? A diferencia, más allá del tema presupuestario, que es abismal, Guatemala tiene por Constitución de la República el 3% del presupuesto del año del país invertido en deporte por Constitución. Pero más allá del tema presupuestario, que creo que sí es importante, pero no lo define todo, es que Guatemala sí planificó estas medallas. Guatemala tiene 20 años de estar planificando medallas olímpicas y justamente ha logrado sus 3 medallas después de los primeros 8 años de planificación. Y yo creo que eso es importante porque en el deporte es así. Uno planifica 8 años antes, creo que eso se ha hecho bien en Guatemala y es por eso que tienen ahora estos resultados. Nosotros hemos empezado la planificación 3 años atrás, serán 7 años, si Dios lo permite, en Los Ángeles 2028, yo creo que lo podemos lograr y serán 11 años de cara a Brisbane 2032, donde en esos juegos pues sí se verán ya el resto de los frutos de lo que se ha sembrado 3 años atrás. Bueno, para actualizarnos un poco con la información, especialmente esta situación de la cárcava que ocurrió que se ha generado en la 87 Avenida Norte, ¿no? Aquí cerca, muy cerca de acá. ¿Ya está resuelta la...? Está resuelto, ya estamos en etapa final de relleno, estamos próximos a la colocación de la carpeta asfáltica. Aquí básicamente lo que sucedió fue una falla en el sistema de tuberías de aguas lluvias. Tenemos sistemas ya bastante obsoletos en el sector, ya con una antigüedad que sobrepasa los 30 años.
Muchas de estas tuberías que inicialmente eran de cemento se han meteorizado, o mejor dicho, se han podrido y han generado el colapso, y evidentemente cuando estas trabajan a presión, es decir, a tubo lleno, cuando hay una tormenta que está trabajando a su máxima capacidad, pues sucede el colapso y eventualmente pues cede el suelo que está sobre ellos. Ahí en imágenes podemos ver la actividad posterior, que es el relleno con lodocreto, la sustitución del tramo de la tubería, y por supuesto esto nos conlleva a coordinar con otras instituciones como ANRA, quien gentilmente nos ha ayudado con las conexiones de agua potable que se interceptan en el sector. Así que próximamente vamos a poder normalizar en el sector y poder... ¿Ya no va a haber cierre de esta importante avenida? Esperamos que ahora quede normalizado totalmente. O sea que el desarrollo, podríamos creer que al haberlo trazado de una forma no muy equilibrada o quizás muy armoniosa con la naturaleza, ¿nos está pasando la factura? Nos está pasando la factura. Lo que pasa es que es una tendencia normal en el desarrollo de países que... ¿Cuánto costaría cambiar todo ese sistema obsoleto que tenemos? Sí, es difícil tener una cantidad general, pero estamos hablando dependiendo las condiciones. Yo creo que sería responsable hacer un estudio para cada uno de los casos, porque hay, nosotros le llamamos zonas tributarias de caudales. Para que se entienda eso, muchas calles secundarias conectan a calles principales. Tomemos el ejemplo del sector donde estamos. Parte de estas avenidas están conectándose al sistema principal del Paseo General Escalón, el cual a su vez se conecta a otro sistema en Tutunichapa, y en este estudio hay que ir de lo más grande a lo más chico. Entonces sería un poco precipitado dar una cantidad, pero sí son muchos millones los que habría que invertir para dejar este sistema totalmente estamos, nuevo. si no me equivoco, 2 o 3 meses para concluir el invierno, ¿no? Primero Dios. ¿Cuál es el estado actual de la red vial? ¿Cómo nos deja? ¿Cuál es la experiencia que recogemos a lo largo de esos días en cuanto al mantenimiento? Hay mucha demanda en términos de poder reparar algunas calles o avenidas. Sí. De hecho, hemos visto el actuar de la población, de vecinos que se reúnen y por sí solo comienzan a reparar las calles en vista de la ausencia de la reparación de estas. ¿Cómo ustedes están observando este fenómeno social? Bueno, de hecho nosotros tenemos una actividad, y yo creo que es importante recalcar, dentro de todo lo que Fovial realiza a diario. Todos los días nosotros tenemos aproximadamente 10.000 personas trabajando en distintas actividades, construyendo casas, señalizando calles, realizando los bacheos, reparando puentes, etcétera. Pero una de las actividades principales que nos ocupa es el tema del mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada. Nosotros tenemos asignados como institución, Fovial tiene un poco más de 7.300 kilómetros a nivel nacional. Evidentemente en las capitales hay mayor concentración de población, por ende mayor tráfico vehicular. El deterioro va a ser muchísimo mayor. Nosotros, quiero recalcar que tenemos todos los días, solo en la capital, a nivel nacional tenemos 34 cuadrillas diarias, es decir, todos los días trabajando en el tema de mantenimiento. Pero solo en San Salvador teníamos 8 cuadrillas hasta hace aproximadamente 6, 7 semanas. Nosotros desde 7 semanas para acá hemos casi triplicado, hemos llegado en ocasiones hasta 20 cuadrillas todos los días, tanto de día y de noche. Nosotros este trabajo lo realizamos exclusivamente en la noche porque sabemos lo difícil que puede tornarse un cierre parcial o total en una de las vías principales. Pero sí quiero recalcar que hemos intensificado y tenemos planes. De hecho, estamos próximos, yo lo he venido mencionando, también el ministro de Obras Públicas lo ha venido mencionando, que estamos trabajando y estamos muy cercanos. Me refiero a días de iniciar con un plan Hay una respuesta agresivo. Inmediata, entonces, viene un plan agresivo. Viene un plan mucho más agresivo. Yo considero que 18-20 es bastante, solo en una capital, pero viene algo muchísimo más grande. ¿Cómo se está preparando Fovial para poder generar las condiciones favorables de una buena señalización para que aquella persona, el automovilista, a partir de esta, no se vaya a ver impactado de alguna manera negativamente por este nuevo sistema de tecnología con la fotomulta? Correcto. Bueno, mencionábamos que Fovial tiene muchas actividades, las cuales ya hablamos, mantenimiento, construcción de calles, paso de desnivel, pero una actividad muy importante a la cual le hemos dedicado mucho empeño en este año sobre todo,
es el tema de la seguridad vial y señalización de vías. El Viceministerio de Transporte es el ente que rige justamente estas tareas, es decir, es el ente regulador de toda la red vial. Por eso cualquier persona no puede cerrar una calle, no puede poner obstáculos, no puede poner portón sin tener la autorización de este ente regidor. Hemos estado en coordinación y hemos venido trabajando desde hace semanas para hacer una campaña intensiva de señalización. Creo que algunos salvadoreños se han podido percatar, sobre todo en la vía de la autopista Monseñor Romero, sobre la carretera al Puerto de la Libertad, en la autopista Comalapa, por mencionar algunas, donde hemos estado pintando básicamente sobre la superficie de rodaje. Creo que en la imagen se pueden ver unos números y sobre un círculo. Esto representa la máxima velocidad a la que se puede circular en cada uno de esos carriles. ¿Por qué por carril? Porque, pongo un ejemplo, en tramos rectos sobre estas carreteras probablemente vean un número que haga referencia a 90 kilómetros por hora, pero en el carril de la derecha, es decir, el tránsito que debe de ir más lento, cercano a las intersecciones o cercano a las incorporaciones, pongo el ejemplo a incorporarse al redondel de la colonia Quesaltepec en Santa Tecla, hablo de la autopista Monseñor Romero, o en el carril derecho cercano a incorporarse a la autopista de Los Chorros, verán que este número disminuye de 70 o incluso puede disminuir a otros números. Creo que la importancia de todo esto es que no podamos decir que no sabíamos, que no hay una señalización, que no hay una indicación. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la ley, y esto está regulado, no es algo nuevo, hay que aclararlo también, no es algo que se acaba de crear. El Reglamento General de Tránsito viene desde los años 90 y solo ha sufrido un par de modificaciones. Quiero hacer referencia al artículo 102 de este reglamento, que hace o da una responsabilidad al conductor de que éste debe respetar los límites establecidos en cada una de las carreteras, el cual va a ser definido por el Viceministerio de Transporte de acuerdo a un estudio técnico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha hecho un análisis para cada una de estas rutas y se ha destinado que el límite va a ser 90 kilómetros por hora. Cuando no existe la señalización, pues se entiende que en todo el país nuestra legislación nos permite 90 kilómetros por hora. Es decir, ese es un punto bien importante. Al no haber una señalización mostrando la velocidad, ya tenemos conocimiento, deberíamos de tenerlo per se, porque conocemos el reglamento de tránsito. Así es. ¿Verdad? De cuál es la velocidad permitida. Correcto, que sería 90, pero si alguien no puede decir que iba a 120 y dice, mire, pero es que no está. No estaba señalizado. El artículo 102 de la ley es un buen punto para analizarlo, ¿no? Correcto, hay que analizarlo. Asimismo, este artículo es bien importante porque dice que uno tiene que evaluar sus mismas condiciones físicas y psíquicas, es decir, si tengo dificultades con la vista y si tengo algunas limitantes, evidentemente no debería de ir tan rápido. Así que es interesante para darle una leída al reglamento. Hablemos un poco del tema de ANDA, ¿no? Y esta firma del convenio, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente ANDA tiene dos actividades muy fuertes. Una de ellas es pues justamente la atención de cárcavas o de fallas en el tema de carreteras producto del colapso de una tubería de agua potable, lo cual es totalmente normal, ¿verdad? Cuando hay un cambio de presión en las tuberías, muchas veces estas colapsan porque tienen o su vida útil pues ya ha sido excedida. O muchas veces producto del fallo de una tubería de aguas lluvias pues afecta consecuentemente la tubería de aguas negras o de agua potable. Cuando se hacen estas reparaciones, nosotros tenemos una coordinación permanente con ANDA para hacer la reparación. En ocasiones hacer el relleno de la cárcava y la colocación final de la carpeta. Pero esto lo podemos hacer única y exclusivamente en la red vial que tiene Fovial, de la cual ya hablamos, que son carreteras o ejes. Sin embargo, ANDA también realiza una actividad muy importante en colonias, por ejemplo, para servicios nuevos, donde hay una introducción de una cometida domiciliar, es decir, que un terreno donde antes no había pues una vivienda, solicita el servicio y se hace la conexión. Muchas veces hay que romper la carretera o el tramo de calle frente a esta vivienda. Básicamente el convenio sería tener un trabajo coordinado con ANDA en el cual nos van a ir pasando un listado de vías en las cuales han hecho esta introducción de servicios nuevos en zonas residenciales y en el cual Fovial pues elaborará una ruta para poder cubrir varios en una zona determinada y poder colocar de manera más eficiente o hacerlo mucho más rápido de lo que lo hace ANDA para evitar inconvenientes y que pase pues mucho tiempo abierto ahí el boquete de la reparación o del servicio nuevo. ¿Qué coordinación tiene el MOB
Fovial y la DOM para poder llevar a cabo tareas de arreglar las calles, porque la mayoría están deterioradas y se ve que como que hay una descoordinación. ¿Será cierto? Sí, no. Definitivamente puedo mencionar que no existe una descoordinación. Nosotros todas las semanas, mañana toca, todos los viernes en la tarde, tenemos una reunión, presidenta de DOM, ministro de Obras Públicas, que es presidente también de la Junta Directiva de Fovial, y su servidor, justamente para hacer la coordinación de los trabajos a mediano, corto y largo plazo. Así que estamos sumamente coordinados.